los servicios del domingo y no a la escuela bíblica online, pero orientándoles, y les escribí ahí en el grupo de WhatsApp, que el enlace para la escuela bíblica es el mismo siempre, no cambia, así que con toda libertad, si de pronto no llega el enlace, pues puedes acceder a través del enlace de la clase anterior, que siempre es el mismo, ¿vale? Así que bienvenidos. Ahora, los que dicen, ay, nos perdimos la primera clase, la primera hora, la del pastor Andrés, entonces no se preocupen porque estas clases están siendo subidas a nuestro canal de Filadelfia Cristo Soberano. Ahí vas a encontrar las clases de Apocalipsis y las clases de por qué sufrimos. Así que no hay problema al respecto. Muy bien, vamos a entrar ahora a nuestra clase de Apocalipsis y voy a compartir nuestra presentación. La clase anterior no tuvimos la oportunidad de terminar todo lo que respecta a esta iglesia que estamos estudiando. Así que vamos rápidamente a hacer un breve repaso. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, allí donde hablamos un poco de que la palabra Pérgamo significa matrimonio mixto y es una iglesia donde se presenta una dificultad de una especie de sincretismo entre cristianismo y algunas cosas paganas. Hablamos en cuanto al remitente de que Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, que tiene una palabra veraz, y respecto a que nadie podrá argumentarle a Jesús algo para justificarse a sí mismo, sino que Jesús tiene una espada que penetra, como se describe ella misma en Hebreos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pérgamo tiene fortalezas como tiene obras, pero también mora donde está el trono de Satanás. Esto hace referencia a un lugar de dominio donde el enemigo pareciera tener una especie de control, pero eso podría llevarnos a pensar, es que en la iglesia de Pérgamo está el trono de Satanás, en la iglesia no, en la región de Pérgamo está el trono de Satanás. No necesariamente es así, hablando geográficamente. Sabemos que Satanás y sus demonios son espíritus malignos, así que no hay una ubicación geográfica específica para ellos, no son omnipresentes, ya lo estuvimos viendo, pero sí pudimos considerar que en el globo terráqueo, sí, hay estas potestades pretendiendo gobernar, pretendiendo someter a la humanidad al sistema de este mundo, y pues eso nos lleva a pensar que no solamente la iglesia de Pérgamo, sino que también todas las iglesias a través de todo el tiempo, mientras Jesús viene a reinar, hay esta condición de estar donde mora Satanás. Ya lo vimos en la clase anterior. Pero también hay cosas positivas. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Seguramente cuando se pretende hacer desmotivar la fe de algunos, causar una persecución con una persona que es asesinada, pues causa un impacto muy fuerte y eso podría llevar a que algunas personas piensen, no, yo mejor prefiero renunciar a la fe en Cristo, negar la fe para que no me pase algo así como lo que le pasó a Antipas. Pero a pesar de eso, esta iglesia en Pérgamo no negó la fe y Antipas fue entonces muerto donde mora Satanás. Es otra referencia que Juan usa aquí para hablar de ese lugar donde está ese dominio del adversario. También hablamos de las dificultades que presenta la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que tienen la doctrina de Balaam, y estuvimos hablando de que Balaam nos hace referencia a este personaje del Antiguo Testamento mencionado en Números 25, que incita al pueblo causa tropiezo al pueblo de Dios e incita a mezclarse con las mujeres paganas. Y era lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Pérgamo,
por la cual Jesús hace esta exhortación. No recuerdo muy bien si alcanzamos a abarcar todo este capítulo, esta parte. Si alguien lo recuerda, creo que alcanzamos a llegar, no estoy muy seguro, si hasta la iglesia de allí en Pérgamo, si llegamos a este capítulo, a esta porción de comer, cosas sacrificadas a los ídolos. Si alguien me lo quisiera recordar, se lo agradecería mucho, porque, a ver en el chat, si alguien me puede recordar esto, vamos a ver aquí en el chat si alguien me lo recuerda, para que no invirtamos más tiempo en recordar la clase anterior. Bueno, veo que no es así. Entonces, vamos a repasar esta parte. La iglesia en Pérgamo pues tenía estas dificultades. Tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que eso sí recuerdo haberlo visto cuando entramos en esta condición de ser incitados por alguien a vincularse en una relación de adulterio espiritual, también consumiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Y así que esta doctrina de Balaam también incitaba no solamente a la fornicación, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y estuvimos observando un poco acerca de Corintios, la iglesia en Corintios. También hablaba un poco, Pablo exhortaba a la iglesia en Corinto cuando les decía estas palabras allí en el capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues? Algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que esta doctrina o esta enseñanza de Balaam implicaba poner tropiezo, especialmente porque enseñaban a consumir cosas sacrificadas a los ídolos, pero también enseñaban a cometer fornicación. En Hechos capítulo 15, allí en el concilio de Jerusalén se llegó a una conclusión porque Pablo junto con Bernabé fueron a Jerusalén y testificaron de cómo Dios estaba obrando en las iglesias alcanzadas para los gentiles, las iglesias cristianas donde los gentiles habían sido alcanzados y cómo el Espíritu Santo allí estaba obrando. Pero venían los judaizantes a incitarles a que tenían que practicar toda la ley de Moisés, así que se definió como conclusión de ese concilio en medio de esta discusión lo que está escrito ahí en Hechos 15:28, donde hay una carta donde se le comunica por parte de los apóstoles en Jerusalén a las iglesias gentiles, donde dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Entonces, nota que la misma iglesia en el Nuevo Testamento es exhortada a guardarse de cosas sacrificadas a ídolos y de fornicación, que eran los aspectos que se le está exhortando a la iglesia en Pérgamo a cuidarse, a corregir esta conducta. Pero también otra cosa que se le exhorta a la iglesia de Pérgamo es que tiene allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Estuvimos viendo también que esto en una iglesia anterior también existía este problema con la iglesia de los nicolaitas, y Jesús menciona que aborrece esta doctrina, aborrece a estos personajes que enseñan esta doctrina. Y Mateo nos expone un poco cómo Jesús enseña
a cuidarse de esta doctrina, que es una doctrina de enseñoramiento sobre la iglesia. La palabra nicolaíta es una palabra compuesta. Nico tiene que ver con poder, autoridad, dominio, y laitas tiene que ver con pueblo. Es una doctrina que pretende enseñorearse del pueblo, dominar al pueblo. Jesús exhortó a sus propios discípulos y a nosotros nos exhorta cuando dice en Mateo 20:25, Jesús llamando les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que tenemos una exhortación de Jesús que, si la asimilamos, estaríamos protegiéndonos de la doctrina de los nicolaitas, por supuesto en el sentido de que no estaríamos practicándola nosotros, pero también tenemos que cuidarnos de aquellos que se enseñorean de la iglesia como si fuera de ellos. La iglesia le pertenece a Cristo. Cristo pagó el precio con su vida y su sangre. Somos pueblo adquirido y el único Señor sobre la iglesia es Cristo. A esta iglesia entonces también se le hacen unas exhortaciones. Por lo tanto, arrepiéntete. Es decir, hay esta exhortación respecto a estas doctrinas, la de Balaán y la de los nicolaitas, que son doctrinas que cuando las personas las asimilan y llegan a ser convencidos por ellas, la única forma de cambiar es a través de un arrepentimiento. Esto demanda un cambio en la manera de pensar, una renuncia en la manera de pensar, como los de la doctrina de Balaán o los de la doctrina de los nicolaitas. Es un cambio en la manera de pensar que da a la iglesia de Pérgamo. La advertencia: si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, argumentaré con la verdad de mi palabra sobre todas estas doctrinas falsas que han permitido que permee a la iglesia. Una doctrina de enseñoramiento, una doctrina que incita a este matrimonio mixto, un matrimonio donde permitimos que la idolatría, el sacrificar cosas a ídolos y el enseñoramiento de la iglesia sobre la iglesia estén incitando a los miembros de la iglesia. Así que hay esta advertencia, y bueno, como se trata de doctrinas, Jesús plantea que peleará con ellos con la espada de su boca, es decir, con la verdad de su palabra. Y entonces también hace un llamado de atención: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya hemos visto en las iglesias anteriores que, si bien cada una de las cartas escritas a las iglesias empieza con escribe al ángel de la iglesia tal, en este caso el ángel de la iglesia en Pérgamo, eso insinuaría que fuera una carta muy personal de Jesús dictada a Juan para entregársela al pastor de la iglesia. Pero al final encontramos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que hace evidente que no es exclusivamente para los pastores o para el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia en Pérgamo, sino para toda la iglesia. Y cuando usa esta expresión, lo que el Espíritu dice a las iglesias, denota que para todo el cuerpo de Cristo está dirigido el contenido de todas las cartas a las 7 iglesias. Así que no es exclusivamente, aquí no dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo, sino a las iglesias, lo que involucra a todo el contenido de los mensajes a las iglesias. Esta iglesia tiene una promesa en su mensaje a ella. Y en esta promesa hay una condición, y es al que venciere. Esto tiene que ver con ese vencedor en mantener la pureza doctrinal, ese vencedor en mantenerse íntegro, moral y espiritualmente para el Señor, que no tiene un matrimonio mixto en cuanto a amo al Señor, me involucro con el Señor, pero también permito que haya un sincretismo entre las cosas del Señor y las cosas paganas. No, integridad de una sola pieza con el Señor. Y a ese que venciere, hay unas promesas muy interesantes que destacan cosas que llaman mucho la atención, porque vamos a ver lo que tienen allí.
¿qué hará al que venciere? Bueno, primero dará de comer el maná escondido. Esto lo referimos cuando hablamos un poco acerca de el maná que está en el arca del pacto. Si recordamos un poco acerca del el arca de pacto que estaba en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo de Moisés, Dios ordenó a Moisés que depositara en el arca tres elementos. Uno, la vara de Aarón, como indicador de que un pecado que cometió el pueblo de Dios fue rechazar la autoridad de Dios representada en la persona de Aarón. También está las tablas de la ley de Moisés, no las que Moisés rompió inicialmente, sino una copia que luego fue hecha por Dios. Y estas reposan también en el arca como un indicador de juicio porque a Israel o el pueblo de Dios rechazó las normas divinas. Pero también está una porción del maná que descendió del cielo para alimentar al pueblo judío a través del desierto. Y esto es un indicador de que allí está un juicio porque Israel o el pueblo de Dios rechazó el alimento, la provisión que Dios le dio. Bueno, esto tiene una historia detrás que puedes leer en el libro de Éxodo, pero allá hay una porción de maná escondido. Y uno diría, oh, quiere decir que al vencedor se le va a dar una de estas porciones. Bueno, no alcanzaría para todos en primer lugar, y este maná es un alimento que está allí escondido, pero este escondido al cual se refiere no es el maná físico al que está en el arca, sino ese maná espiritual. Juan explica en el capítulo 6, los versos 31 al 35 y otros textos luego, del 48 al 51, acerca de este maná. Lo relata cuando habla Jesús sobre el asunto. Dice Juan, nuestros padres comieron el maná, están hablando con los fariseos, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo y da vida al mundo? Cristo Jesús. Así que Él les está diciendo que el verdadero pan del cielo es Él mismo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan. Ahora es más claro y más evidente su declaración. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Refiriéndose a sí mismo, es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está evidenciando, Jesús es ese pan de vida, es ese pan del cielo, es ese maná real que Dios el Padre ha dado para que el que cree en Él, es una forma de apropiarse, de creer, de consumir el cuerpo de Cristo, no en un sentido literal, ¿sí? Hay una doctrina que se llama la consustanciación y hay otra que se llama la transustanciación, hacen referencia a el pan en la cena del Señor. Algunos creen que lo que sucede cuando la persona que está ministrando la cena o la hostia, lo que sucede realmente es que esa hostia o ese pan se convierte literalmente en el cuerpo, en la carne del Señor Jesucristo. Esa es la doctrina, perdón, de la transustanciación. Y está la doctrina de la consustanciación, que hace referencia de que no, el pan literalmente no se convierte en carne, sino que es una representación de la carne o del cuerpo de Cristo, no una transformación literal. Entonces, el comer el cuerpo no es un acto literal, es el acto de creer, de alimentarse espiritualmente, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto hace referencia a comemos espiritualmente cuando asimilamos, integramos la palabra de Dios a nuestras vidas y creemos en ella, depositamos nuestra fe en ella. Esa es la forma de integrar o de comer a nuestra vida espiritual ese pan de vida.
La otra particularidad que tiene, le dará de comer el maná escondido, es que le dará una piedrecita blanca. Y esto tiene algo muy interesante que podemos leer de un comentario que tomé sobre este tema de la piedrecita blanca. Algunos dirían, bueno, una piedrecita blanca, qué interesante. La piedrecita blanca o negra, dice este comentarista, según su empleo, como la bola blanca o negra usada hasta hace poco en España en las votaciones para ciertas prebendas catedralísticas, perdón, era usada tanto por los griegos como por los romanos. En latín se denominaba lapidus. Ah, era usada para diversos menesteres, por ejemplo, como para votar. Entonces, cuando se votaba y se elegía la piedrecita blanca, esa piedrecita era para absolver en un juicio y la piedrecita en un juicio. En este sentido, dice Ovidio, en su libro Las Metamorfosis, es en un par de hexámetros, es decir, los antiguos tenían por costumbre usar piedrecitas blancas y negras, estas para condenar a los reos, las blancas, y aquellas para absolverlos de culpa. Entonces, también era usada por los romanos como billetes de entrada para los festivales más importantes. Pero considerando esto, nos da a, nos da a entender que la piedrecita blanca hace también referencia a nuestra redención, ¿sí? Cuando se dice le daré una piedrecita blanca, quiere decir que ha dado por absuelta a esa persona. Es declarado justo porque se ha tomado la piedra blanca como una señal de que la persona, aunque haya pecado, ha sido justificada por la sangre o por la obra redentora de la cruz del Calvario. Entonces allí tenemos este ejemplo de la piedrecita blanca, ese vencedor por su fe en Cristo, por la fe en la palabra. Entonces, cuando se saca estas dos piedras, al sacar la blanca, esta persona es absuelta, se cataloga como no culpable, inocente. Bueno, la Biblia dice que no se tendrá por inocente al malvado, pero gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, puede ser dado a nosotros una piedrecita blanca. Implica que recibimos esa piedrecita como una señal de esta es el indicador de nuestra salvación, de nuestra redención. Otra cosa que contiene la promesa a la iglesia de Pérgamo es que en esa piedrecita está escrito un nombre. Y quiero leer también del mismo comentarista este aspecto del escrito del nombre. Era una piedrecita blanca, oblonga, es decir, ovalada, que servía como billete de personal de una identificación personal a ser invitado a un banquete. Entonces recibías esta piedra blanca redonda con tu nombre, donde se dice estás invitado a este banquete, lo que en nuestros días equivaldría a esa tarjeta de invitación. Ya no son impresas, ahora son virtuales, pero te tengo esta tarjeta de invitación para invitarte a la fiesta de mi cumpleaños, a mis 15 o a mi celebración de bodas. Entonces, en nuestro tiempo usamos esta tarjeta. Hace varios años era una tarjeta física, ahora es más virtual, pero esta era la equivalencia a esta piedrecita con el nombre nuevo, ¿sí? Se partía en dos con la mano, es decir, bueno, te voy a invitar a mi fiesta o te voy a invitar a mi banquete, voy a partir y te entrego esta parte de la piedra y yo me quedo, quien me hacía la invitación, el anfitrión, se quedaba con la otra mitad de la piedra, ¿sí? Entonces se partía con la mano en dos a fin de evitar una, una perfecta simetría, es decir, que no quedara exactamente igual. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión y en la otra el nombre del invitado.
Así que al llegar a ese lugar del banquete presentaba la mitad y el anfitrión la juntaba con la otra mitad, con lo que daba la identificación que garantizaba la entrada a ese banquete. Y bueno, llama mucho la atención esto de la piedrecita con el nombre escrito, porque hace también referencia a que nosotros recibimos un nombre nuevo, ¿sí? No, un nombre que no nos identifica en relación a esta tierra, sino al reino al cual Dios nos ha hecho ciudadanos. Y entonces, ahí en esa piedrecita blanca está nuestro nombre. Recibimos un nombre nuevo, pero también es un indicador que participamos de su banquete, esa cena del Señor de la cual vamos a ver más adelante aquí en Apocalipsis. Y también dice que ese nombre nuevo ninguno lo conoce, sino aquel que lo recibe, aquel que va a recibir el nombre. De este aspecto hay este comentario por parte de este comentarista. Dice, por su parte, Bartuk hace notar que la mitad con los mundanos, perdón, la amistad con los mundanos, por inocente que parezca, y aunque se cubra con capa de querer atraer a los inconversos, da siempre malos resultados. Porque lo corriente es que en tales casos los mundanos no dejan al creyente hablar del evangelio. En cambio, ellos tratan de arrastrar al cristiano a sus propios vicios, el tabaco, el alcohol, los espectáculos, los bailes y las conversaciones y chistes indecentes. Y termina Barkuk, el comentarista, diciendo, en una palabra, los seguidores de Balaam desearían arrastrar a los creyentes al mundo y al pecado. Bueno, esta es una nota que debió estar cuando hablamos un poco acerca de Balaam, ¿vale? Pero es muy válida porque está hablando de lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, según lo que hemos visto, es calificada por algunos como la iglesia mundana, la iglesia que pese a ser iglesia, seguir a Cristo, ha sido permeada por las atracciones mundanas, por las cosas que no agradan a Dios, y no ha habido el criterio de tomar la palabra y juzgar estas conductas a la luz de la palabra, sino que muy probablemente en la intención de hagamos atractiva la iglesia para que la gente del mundo venga y se sienta bien, y entonces pasa quizás este atractivo, pero si no hay una conversión auténtica y no hay un arrepentimiento, esta estrategia evangelizadora va, como dice Barkuk, va a terminar muy mal, porque en lugar de que los no creyentes se conviertan a Cristo, lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo es que se mundanaliza la iglesia y se convierte en una iglesia que busca atraer al mundo, haciéndola simpática para el mundo, pero la hace antipática para Dios. Y es lo que encontramos en la iglesia aquí en Pérgamo. Dos observaciones que Pablo refiere antes de terminar con este mensaje a la iglesia de Pérgamo, para luego entrar a la iglesia de Tiatira, están en Corintios. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Recuerda que Pérgamo es matrimonio mixto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, en esta exhortación que está haciendo el apóstol Pablo, bueno, podemos ver que es lo que Jesús está haciendo con la iglesia de Pérgamo, ¿sí? No permitan unas doctrinas que incitan a una mezcla entre el mundo y las cosas de Dios. Y Pablo continúa, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. No, ¿en medio de quiénes? En medio del mundo, en medio de los incrédulos, en medio de las tinieblas, en medio de la injusticia, como está en los versos anteriores. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el
poderoso. Qué palabra tan hermosa. Una exhortación a tener cuidado de nuestras convicciones espirituales para que no sufran un sincretismo con las cosas del mundo. En esto Pablo también lo refiere en Corintios 6, a partir del verso 12, cuando dice, todas las cosas me son lícitas. Alguien diría, pero ¿qué tiene de malo? Ahora, no se trata de entrar en monasterios y aislarnos del mundo, porque es que el mundo nos contamina. No es en ese sentido. El mismo Jesús oraba diciendo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No se trata de que nos aislemos del mundo, sino que no permitamos que las doctrinas, las pasiones del mundo se mezclen con nuestra doctrina, con nuestra fe, y no participemos de las cosas de las tinieblas, es lo que exhorta. Pero en este pasaje todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Pueden ser lícitas jurídicamente por las leyes de las ciudades, de las naciones, pero no por eso son necesariamente convenientes. Entonces, ¿cómo juzgamos las conductas si son correctas o no son correctas? Por lo que otros dicen, está bien, ¿qué tiene de malo? Muchos dicen, bueno, pues nadie me va a ver en lo que estoy haciendo, no le estoy haciendo mal a nadie. Bueno, puede que no le hagas mal a nadie, pero si no agrada a Dios, si ofende a Dios, ya estás haciendo mal a alguien, a Dios mismo, ofendiendo su santidad, abrazando las cosas que Él mismo reprueba a través de su palabra. Luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nota eso. El dominio no la tienen las cosas. Estas pasiones, estos deseos de la carne, no son las que dominan. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Es decir, no son eternas. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo físico es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, porque ha convertido nuestro cuerpo en templo del Espíritu Santo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca contra su propio cuerpo, sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que aquí hay una exhortación respecto a la fornicación, y en esta invitación el apóstol Pablo, allí a la iglesia de Corinto, en los dos pasajes que hemos leído, nos hace una clara exhortación. Nuestro cuerpo, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos dé la gana. Y aquellas cosas que el mundo suele ofrecer están asociadas con estimular al cuerpo, excitar al cuerpo, llevar al cerebro a llenarse de dopamina, a dejarse dominar por las pasiones, por las adicciones, por todas estas cosas, estas debilidades, y nos lleva a Pablo a exhortar que una de las claves para tener integridad en nuestro cuerpo es tener una clara convicción acerca de que en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo, lo ha convertido en su habitación, y eso nos quita el derecho, y por cuanto somos comprados por su sangre, ya perdemos el derecho, entre comillas, de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos da la gana. No, el cuerpo ha sido creado para morada del Espíritu Santo, para servir a Dios como instrumento de justicia. Así que en resumen, terminando, los principios son las reglas fundamentales que guían nuestra conducta y decisiones, mientras que los valores son las creencias y convicciones personales que consideramos importantes para nuestra vida. Una definición de lo uno y del otro. Ahí terminamos entonces esta epístola, bueno, sí, de alguna manera es una epístola, es un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a entrar, y nos queda algo de tiempo, para entrar a trabajar con el estudio de la iglesia Tiatira, la última del capítulo 1, del capítulo 2 de Apocalipsis.
Así que vamos a leer esta porción de este mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahí dice de esa manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice eso. Mira cómo se presenta: ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Perdón. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí vamos a notar un tono bastante drástico, como se puede observar en la sencilla primer panorama de la lectura de esta iglesia. Vamos a ver entonces sus componentes. Hablemos del destinatario. Escribe a la iglesia al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Y en esta ciudad, la deidad predominante era Apolo. Allí estaba el centro de actividad también de los nicolaitas. Así que estos personajes nicolaitas no eran exclusivamente un tema de la iglesia, sino que habían penetrado en la iglesia, porque encontraron en la iglesia, me devuelvo a Pérgamo, encontraron en la iglesia de Pérgamo, ¿sí?, esta oportunidad de enseñorearse. Son personajes que tienen unas competencias de liderazgo, pero su liderazgo no es saludable, es un liderazgo que se impone, es un liderazgo que domina, es un liderazgo que tiende a manipular, es un liderazgo más bien tirano. Y esto es lo que hacían los nicolaitas. Esto es lo que caracteriza a esta iglesia, bueno, a esta ciudad de Tiatira. Recuerda que los nombres no son los nombres de la iglesia particular, sino de las ciudades donde están ubicadas estas iglesias. Así que no es la iglesia Tiatira, el nombre no es la iglesia Tiatira, sino la iglesia de Cristo que está en la ciudad de Tiatira. No menciona las iglesias de Cristo que están en la ciudad de Tiatira. Bueno, nosotros en nuestra época, precisamente por el crecimiento demográfico que tenemos en las ciudades, fácilmente podemos encontrar varias congregaciones cristianas en una determinada ciudad. Pero la iglesia es una sola. No solamente es una sola en la ciudad, aunque esté distribuida en varias congregaciones, sino que es una sola en todo el mundo. La iglesia de Cristo, que está constituida por todos quienes han nacido de nuevo creyendo en Cristo Jesús. En cuanto al remitente, dice, se describe a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿sí?, lo que hace una referencia a su naturaleza divina. Se refiere a sí mismo como el que tiene ojos como llama de fuego. Claro, la imagen que Juan en el capítulo 1 pudo observar de Jesús fue esos ojos refulgentes, resplandecientes, y si bien podría ser percibido de manera literal, hace referencia a una mirada que tiene el poder de escudriñar con profundidad el corazón de las personas, el corazón de su pueblo. Así que el que tiene ojos de llama puede observar lo que los hombres pretenderían esconder. Fácil es esconderle cosas a los ojos de los hombres, porque los ojos de los hombres no tienen ese discernimiento, o no tiene ojos como llama de fuego que resplandece y saca a la luz
lo que está oculto, los ojos de los hombres no pueden, pero es imposible esconderle algo a Dios, porque Él sí tiene ojos como llama de fuego que escudriña lo que inclusive nosotros pretendemos esconderle a Él. Otra característica de Jesús que se menciona como el remitente tiene que ver con y sus pies semejantes a bronce bruñido. Dice esto: el bronce bruñido es el bronce en el hervor, cuando es fundido, ¿sí? Es sometido a altas temperaturas y entonces hay un color rojizo tendiente a anaranjado, pero muy brillante, que habla de ese hervor, de esa incandescencia que tiene este bronce, y se denota que refiere a un carácter inquebrantable de un juez. Es un juez inquebrantable. Así que se le está hablando a la iglesia de Tiatira como el que puede juzgar las cosas no a partir del testimonio de terceros, sino que puede juzgar las cosas porque Él es testigo, Él las puede escudriñar, Él las ve y la juzga no como un juez blandengue que, bueno, pobrecitos, yo no los quiero juzgar, sino con una firmeza, con un carácter inquebrantable, con el peso de los pies de bronce. Perdón. Luego se destacan las fortalezas, que creo lo que vamos a alcanzar a ver hasta ahora. En las fortalezas se mencionan varias cosas interesantes. De entrada las enumera muy rápidamente. Conozco tus obras, una iglesia que al parecer tiene actividad, es una iglesia dinámica, no es una iglesia que está ahí esperando a ver qué hacer, sino una iglesia que es proactiva, es una iglesia que hace, pero muestra también que conozco tus obras y tu amor. En otras también mensajes a otras iglesias hace referencia también al amor, cosa que le faltaba a la iglesia de Éfeso. También menciona su fe, menciona su servicio y su paciencia, ¿sí? Menciona obras, amor, su fe, es decir, su confianza en el Señor. La referencia a fe puede denotar básicamente dos cosas en la escritura. Una, la confianza plena en el Señor para la salvación, para el cuidado, para la provisión, pero también puede referirse a la estructura de la doctrina, los componentes doctrinales también, cuál es tu fe, ¿sí? Ese es otro aspecto que se determina con el término fe. Entonces, conozco tu doctrina, conozco tu amor, conozco tu servicio en una iglesia que servía, tenía un carácter distinto a lo que quizás sucedía con otras iglesias. Esta es una iglesia que tiene un carácter de siervos, ¿sí? A diferencia de este fenómeno de los nicolaitas. Todo el contraste entre nicolaitas y servidores son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Y tu paciencia, una iglesia que tiene paciencia seguramente en medio de las circunstancias, de la persecución y estas cosas. Y también menciona que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, este más podría referirse a dos cosas: más abundantes, puede ser, o más numerosas, o de mejor calidad, ¿sí? Mayores, más importantes, de mayor trascendencia. Las dos cosas pueden ser contempladas en este caso respecto a las obras de la iglesia de Tiatira. Pero lo que en sí el término hace referencia al desarrollo, que son más, tal vez en calidad, son más, tal vez en número, y son más porque esta es una iglesia que se está desarrollando. En una iglesia con estas características, que tiene obras, que ama, que tiene fe, que tiene paciencia o carácter, que tiene servicio, wow, es una iglesia muy hermosa. Es una iglesia que se está desarrollando, que está creciendo de una forma integral, que no solamente crece en número, crece en carácter, crece en fe, crece en servicio, crece en número seguramente. Entonces uno diría, wow, estos son componentes de una iglesia que cualquier pastor desearía pastorear, ¿sí? Y donde seguramente la feligresía se sentiría, wow, muy contenta, satisfecha. Así es como hemos querido nuestra iglesia. Y tal vez muchos pastores irían a visitar esa iglesia y le tendrían que decir al pastor de esa iglesia, oye, haz un seminario para pastores, para ver cómo
hiciste? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál fue la clave que tú tuviste para llegar a tener una iglesia como esa? Cuéntanos, enséñanos, haz un programa, haz un seminario, haz un congreso de crecimiento para poder aprenderte de estas cosas. Y bueno, es una iglesia que de entrada, como la presenta Jesús, es una iglesia maravillosa. Pero seguramente cuando usa Jesús la expresión tengo unas cosas contra ti, todo lo anterior como que pareciera derrumbarse en un escalofrío, y decir, wow, parece que todo lo anterior, que es maravilloso, que es brillante, que destaca esta iglesia, tiende a opacarse por lo que viene a continuación. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son esas pocas cosas? Y es interesante que dice pocas cosas, como indicando que no son muy numerosas, pero eso no significa que no sean graves o que no sean de prestarle atención. ¿Cuáles esas cosas? Uno, que toleras a esa mujer Jezabel. Como en el caso anterior en la iglesia de Pérgamo sobre Balaam, ¿sí? Aquí aparece otra figura que nos refiere a un personaje del Antiguo Testamento. Si había una mujer en forma literal llamada Jezabel, puede que sí. O si está usando este término para referirse a una mujer que manifiesta el mismo carácter de la Jezabel del Antiguo Testamento, puede que eso sea así. Al parecer es esto mismo. Hablemos un poco recurriendo al Antiguo Testamento para conocer un poco de esta mujer llamada Jezabel. En 1 Reyes 21, del 25 al 26 se nos dice, a la verdad ninguno fue como Acab, rey de Israel, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era un hombre de muy débil carácter. Y parece que esta iglesia tiene algo de Acab en su carácter. ¿Por qué? Porque hay una mujer que lo incita. ¿Cuál mujer? Esa Jezabel. Entonces, dice verso 26, el que fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, incitado por Isabel, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y esta mujer fue una mujer que conspiró contra Nabot. Era un hombre que tenía una viña y Acab quería esa viña, Nabot no se la quiso vender, entonces Acab se comportó como un niño malcriado, lloró, se deprimió, se encerró en su cuarto, sí, no, Nabot no me vendió, y esta mujer calumnió, dijo para satisfacer, para tener contento a Acab, entonces calumnió a Nabot, lo hizo asesinar y se adueñó de la finca de Nabot y se la dejaron a Acab. Esta es una mujer manipuladora, es una mujer perversa, ¿sí? Una mujer que busca ganarse el afecto del líder, del liderazgo, la simpatía, con meloserías, con detallitos, con cosas así. Es ese tipo de Jezabel. Ella se dice profetiza, la Jezabel de la iglesia de Tiatira, se dice profetiza, no dice que sea profeta, es ella misma la que se autodenomina profetiza como para ganarse el derecho de decir cosas en el nombre de Dios. Es que la profetisa es la que declara cosas que vienen de Dios, entonces usurpa el título para hacer creer a la iglesia que lo que ella dice viene de Dios. Y no solamente hace eso, sino que también ha permitido que enseñe dentro de la iglesia de Tiatira y que en medio de su enseñanza seduzca a sus siervos, a sus ministros, a los que lideran dentro de la iglesia Tiatira. Son seducidos por su mensaje, un mensaje seductor, atractivo. Y también en ese mensaje incita a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos para que la iglesia caiga en una especie de adulterio espiritual. Mira lo peligroso de ese espíritu de Jezabel que estaba dándose en la iglesia de Tiatira. Y de esto Pablo refiere en 1 Corintios en cuanto a cosas sacrificadas a ídolos. En el capítulo 8, no, particularmente en el capítulo 10, verso 20,
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, perdón, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Así que por el tiempo se nos ha ido, vamos a dejarlo hasta aquí, pero nota cómo este espíritu de Jezabel puede entrar en una comunidad, en una familia, con carita de soy pastora, yo enseño, soy profetisa, yo enseño, habla supuestamente voz de Dios, pero enseña e incita a caer en pecado, incita al pueblo de Dios, particularmente el liderazgo, a incurrir en pecado. Entonces, ahí tenemos este caso de esta iglesia y creo que esto también nos exhorta a nosotros a cuidarnos de este tipo de espíritus. No pensemos que habrá una mujer muy atractiva y manipuladora dentro de la iglesia. No es específicamente una mujer, aunque se puede manifestar en una mujer, pero es un espíritu que se introduce dentro de la iglesia para que seamos infieles a Dios, incurriendo en idolatría, incurriendo en inmoralidad. Bueno, hasta aquí. Gracias, Flor Albita, por orientarme. Ya hasta ahora veo el mensaje, pero bueno, ha servido no solamente como repaso. Vamos a orar y así terminamos nuestra clase de hoy. Así que todavía no te despidas, Toñito, todavía. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por las iglesias que hemos estudiado, Pérgamo y Tiatira, en esta noche, Señor, y por las lecciones que su testimonio nos dejan a nosotros para cuidarnos de estas cosas que sabemos que te desagradan. Ayúdanos a ser una iglesia que muy parecida a Tiatira en cuanto a que te sirve, que tiene paciencia, que tiene fe, que tiene obra, que se desarrolla de manera saludable. Ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia, pero también ayúdanos a ser una iglesia que tiene discernimiento para identificar el tipo de espíritu que se pudiera mover al interior y que tengamos la capacidad de frenar este tipo de actividad espiritual que incita a la idolatría, que incita a la fornicación espiritual, que incita a apartarnos de ti para seguir al mundo. Perdónanos si hemos caído en algún tipo de estas conductas y ayúdanos a ser una iglesia que causa el agrado de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga a todos, que descansen, nos vemos en la próxima clase, pero les recuerdo, si no les llega un enlace, el enlace que se ha estado enviando es el mismo siempre, así que no se afanen por un nuevo enlace, aunque lo de hoy fue un tema técnico, así que vamos a seguir enviando el enlace, pero recuerden, si por alguna razón se pasó a enviarles, sepan que el mismo enlace sirve para la próxima y las siguientes clases hasta el final del semestre. Un abrazo para todos. El Señor los bendiga a todos enormemente. Chao, Toñito, y a todos los demás.